Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El consumo de imaginarios es perjudicial para la salud. Seguimos conversando acá con Camilo y en nuestro episodio pasado analizábamos un poco los temas del autoconocimiento y la importancia de la construcción del proyecto de vida. Y quería seguir conversando contigo, Camilo. Hay otro aspecto que es muy importante y es en estas sociedades que tenemos tantas presiones, tantas dinámicas por el consumo de diferentes tipos de sustancias, por el consumo mismo económico y de compra de objetos. Quería preguntarte cuáles consideras tú que son como esos mayores riesgos, esas mayores presiones que en la sociedad vivimos y cómo podemos aprender a manejar eso para no caer precisamente en esa presión social que nos impide avanzar en nuestro proyecto de vida. Bueno, yo creo que hay que mirarnos y hay que hacer como una mirada de lo humano desde su propio nacimiento. Creo que a medida que nosotros nacemos y vamos creciendo, vamos adquiriendo y dejando cierto tipo de rasgos, de características, de objetos que nos van formando, ¿sí? Como en un pode y a la vez en un florece. Pode y florece, pode y florece. Y hay cosas que se quedan, hay maleza que se queda, pero también hay florecitas que siguen brotando durante toda la vida. A veces, muchas veces, todo esto que se daña, ¿sí? Que se poda y que genera como angustia o problemas, nos lleva a nosotros a buscar suplementos, ¿sí? A buscar reemplazos al bienestar. ¿Qué voy con esto? Pues muchas veces cuando el niño o la niña se sienten muy agobiados y se sienten muy estresados por X o Y motivo, reaccionan bloqueándose y no haciendo absolutamente nada. Y se quedan quietas y quietos. Y le dicen, ¿qué le pasó? ¿Sí? 3x4. Mire, 3x4 es 12. 3x4. Sí, ¿y eso qué va a generar? Va a generar un acto de estrés por parte de papá y mamá y le va, digamos que, a reforzar la conducta porque le van a pegar o le van a mostrar un cierto castigo. ¿Eso qué va a hacer? Que la persona a medida que va creciendo, ¿sí? Con cierto tipo de dolores, rasgos, empieza de alguna manera a tener unas carencias de vida, a sentir que le faltan cosas o que necesita mucho. Si yo no pude aprender a multiplicar, pero fue mi mamá o mi papá la que me enseñó a golpes, yo todo el tiempo voy a sentir esa necesidad. Yo necesito aprender para que nadie me pegue y necesito hacer lo que todo el mundo necesita para que nadie me pegue. Entonces, ¿qué me vuelvo? Me vuelvo un permisivo de la sociedad. Entonces, si mi amigo me deja de hablar, me está pegando, como hacía mi mamá. Entonces yo hago lo que sea, ¿sí? 3x4, o sea, yo voy y le digo lo que necesita escuchar para yo sentirme en un lugar cómodo con la persona y con las parejas y con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es allí cuando llegan muchísimas situaciones y muchísimas cosas que nos permiten estar llenos. A veces no es una compañera o un compañero. A veces cuando me compro un saco, cuando me compro una chaqueta, cuando me como cierta comida, me siento completo, me siento que me estoy consintiendo. ¿Sí? ¿Eso a qué nos lleva? Pues esos son de alguna manera suplementos, suplicios, diría yo, suplementos emocionales, ¿sí? Como unas vitaminas emocionales para poder sentirse y estar bien en el mundo. Esto nos lleva pues de que en la adolescencia, sí, muchas veces te decía en el programa pasado, te decía lo de los videojuegos, ¿cierto? Está claramente, los videojuegos nos lleva pues a sentirnos mejor allí, a sentirnos como más completos, estar más bien allí, pero también estar con amigas y amigos viendo videos, viendo películas, pero también saliendo al parque a jugar fútbol. Y hay una cantidad de costumbres que nos llevan de alguna manera a un cierto bienestar. Cuando hay excesos, porque los excesos llegan, es porque de alguna manera hay un exceso en la carencia. Y esto ya no me alcanzó. Esto no me fue suficiente. Entonces esa carencia es el punto, digamos, álgido de la situación. Cuando yo tengo una carencia y algo me suple esa carencia, me voy a volver adicto a esto. Y aquí va a estar mi carencia ahora. Y aquí también. Entonces muchas veces cuando caigo en algo repetitivo y repetitivo y repetitivo, lo que pasa es que no estoy viendo mi carencia. Simplemente lo estoy viviendo y lo estoy padeciendo. Porque muchas veces, algo que hago muchas veces y muchas veces, sea lo que sea, se vuelve un suplicio. Y se vuelve algo en lo que pierdo el control, en lo que el lóbulo prefrontal
de alguna manera pierde fuerza, pierde estimulación. Entonces la voluntad prácticamente no existe, sino que la tiene prácticamente el producto que consumo, la situación que hago, etcétera, etcétera. Las personas a las que soy adicta o adicto también muchas veces. Entonces es un problema bastante grave, es un problema muy fuerte, porque nos pasa casi que a todas y a todos los miembros de esta sociedad si no hacemos una mirada consciente de nuestra vida. Entonces, eso es un poco en ese plano psicológico individual, que eso, buscamos lo que no tenemos, lo buscamos y buscamos esos satisfactores emocionales, psicológicos. Pero hay otra serie de sustancias que nuestra sociedad hoy en día nos lo ofrece en la cotidianidad, que son las sustancias psicoactivas, que son de tipo legal, que están en la tienda de la esquina literalmente. No sé si tú nos puedas contar esas sustancias psicoactivas, qué son en realidad y cómo se asocian precisamente esas dinámicas de consumo. Las legales, ahorita hablamos de las ilegales. Bueno, pues claramente son sustancias placebo del bienestar. Claramente las personas en esta ritualidad de esta sociedad, en esta modus vivendi, en esta cultura social, se dio por sentado que ciertas sustancias nos llevan a tener, digamos, momentos agradables y momentos buenos, ¿sí? Néctar te da momentos agradables, póker te da amigos, yo no sé quién te da así ciertas sustancias de las que habla específicamente el alcohol, por ejemplo, empezando por ahí. Nos venden, de hecho, nos lo venden como situación agradable. Y no es otra cosa que perder de alguna manera la esencia espiritual y entrar prácticamente en el imperio de los deseos y de las emociones. Si es alguien borracho o borracha, no es consciente de algunas maneras de su trascendencia, sino que en ese momento, en esa intoxicación, es esclava y esclavo de sus sentimientos y de su cuerpo y de las sensaciones. Sí, pierde todo estribo, pero imagínate, perder ese estribo muchas veces a muchas personas les hace sentir bien, porque se aleja de la trascendencia que no puede tal vez suplir. Sí, observemos barrios populares en Bogotá, los domingos a las 2 de la tarde y los sábados a las 3 en las cantinas, lleno, teteado, llenísimo de gente, supliendo esa necesidad de bienestar, y que es completamente y profundamente dañino, porque si miras qué música están escuchando, sí, no es que están escuchando, sí, sentimientos, frustraciones, dolores. Exacto. Y es intencional, pareciera. Es todavía sobredimensionar muchas veces la miseria psíquica en la que estamos muchas veces. Entonces Jason Jiménez, y bueno, no quiero hacer propaganda a ningún, pero sí, todos estos temas, el reggaetón, yo no tengo nada en contra del mundo del espectáculo, pero sí entiendo como profesional los efectos que causa en el tejido social, y los efectos son profundamente negativos. La mayoría de canciones son unas canciones de despecho que malforman y mal cuestionan toda esta forma nueva de relaciones interpersonales, y la llevan siempre a los celos, a la envidia, al me dejaste, al despecho, al yo voy a hacer, ahora me tocó mi turno y ahora voy a hacer y voy a deshacer y voy a tomar. Sí, o sea, se volvió prácticamente una culebra que se come su cola, y entonces caes en un entramado de sustancias o un entramado de dopamina que es producto de diferentes situaciones. El alcohol entra, pero también la risa con la colega o el colega, pero también el coqueteo con yo no sé quién o con no sé qué otra, pero también la música que entra a estimular mi mundo y mis mundos y una cantidad de cosas. Entonces es una situación, digamos que biopolíticamente es grave, es decir, esto el Estado sabe que es profundamente dañino para la sociedad. El Estado, lógicamente, hace muchos años descubrió desde épocas milenarias que el consumo de alcohol permitido es prácticamente la provocación de gente consumidora de ese producto y a la vez causante de problemáticas sociales alrededor. Lo saben, pero en este mundo pesa más la economía. Entonces, no, pues es que el alcohol, hombre, vendamos porque eso da plata, y eso sí, eso es digamos que enriquece a grandes grupos financieros y grandes grupos económicos. El alcohol no se podría prohibir, eso es un pecado pensarlo, pero no solo es el alcohol provoca una gran cantidad de problemas sociales. Eso te iba a preguntar, ¿qué riesgos existen en el consumo de alcohol? Así sea legal, puede generar o desencadenar otra serie de circunstancias.
tal vez, apartando los riesgos hepáticos y biológicos. De salud, digamos. De salud del cuerpo, podríamos pensar en salud emocional y salud espiritual. Como te decía ahorita, ¿a qué me refiero con lo espiritual? Con la idea de trascendencia. Y la idea de trascendencia, cuando tienes alcohol, pierde valor muchas veces. No te conectas con nadie. Nadie se emborracha para orar, ¿sí? O nadie se emborracha para estar con Dios o para sentirse en el amor. No te emborracha para desconectar su realidad, ¿sí? Entonces esa idea de trascendencia genera que entre más tomo yo, más lejos estoy de ese ser espiritual o esencial que puede ser un ser de la naturaleza como yo. Y eso me va a llevar a situaciones mucho más materiales, carnales, pasionales, etcétera, que generalmente traen problemáticas sociales. Es el primer riesgo, digamos que es un riesgo muy, muy esencial, porque pues no conozco la primera persona que espiritualmente guíe y se guíe a sí misma y se la pase tomando, escuchando Jason Jiménez. No la conozco, no puede existir. Ahora, en términos emocionales es peor, porque hablando solo del alcohol, el alcohol a nosotros nos genera una gran cantidad de problemas neuronales y digamos problemas en nuestro desarrollo neuronal si somos jóvenes, ¿sí? Nos empieza de alguna manera a contrarrestar sustancias naturales del cerebro por dopamina, por endorfinas en exceso, y eso va a hacer que de alguna manera nuestro cerebro pierda cierta capacidad, sobre todo el lóbulo prefrontal. Entonces ya mi voluntad y mis decisiones no las voy a poder tomar, ni siquiera así no esté tomando sin referencia al alcohol. Una persona que toma mucho no va a saber decidir si comprar una casa en el Chico o en el Country, no va a poder decidirlo. Le va a tocar buscar a alguien, a su esposa, a alguien que por favor dígame, porque yo tengo mi lóbulo prefrontal, mi toma de decisiones, que es una competencia socioemocional, mi toma de decisiones está profundamente afectada, ese hemisferio cerebral está dañado por el alcohol. Y también la manera en cómo me relaciono con las personas, también la manera como educo a mis hijos y a mis hijas. O sea, los riesgos son profundamente graves y creo que el alcohol es necesario hacer una denuncia enérgica. Para que de alguna manera se regule aún más y sobre todo se regulen los rituales del alcohol, que es lo que está, o sea, regulan las cantinas, pero solo para que cierren temprano, para que no saquen las sillas a la calle, y la música está re bien entonces, o sea, no, perfecto, estamos re bien. Y Karol G, todo lo que está educando, yo trabajo con niños de 7 años y tú las vieras cantando que son no sé qué y que van a hacer no sé qué y es que ellas no sé qué, niñas. Es un problema gravísimo, es gravísimo. Su etapa de desarrollo le va digamos, a despertar eso cuando tenga 13, 14, inclusive 9, 8, después del complejo de Edipo o en su latencia, pero ahí en ese momento no. Y eso les va a quedar en su psiqui, eso les va a quedar y también el guaro. Y entonces, profe, póngala el guaro. ¿Cómo? O sea, te estás programando ya para no tener voluntad y no tomar decisiones y para caer en una degradación neurobiológica desde niña y niño. Y a mamá le encanta ver cómo la niña canta eso. Le encanta. Mire cómo canta, qué joyería. O sea, hay un problema fuerte ahí, unos riesgos de seguir en la miseria social en la que nos encontramos. Es el riesgo mayor. Eso hablando de las sustancias psicoactivas que son legales, pero además hay un mundo, también es un universo grande de las sustancias psicoactivas ilegales que van desde las más conocidas, digamos, marihuana, cocaína, heroína, uno de los grandes cáncer que tiene la sociedad colombiana y bogotana, que es el bazuco precisamente, que es de los que más impacta socialmente, y una gran diversidad de sustancias químicas, inhalantes, TUSI, el famoso fentanilo que afecta sobre todo a Estados Unidos. Sí. Pero entonces yo te preguntaría, en términos de la salud física, de la salud corporal, ¿qué efectos tienen las personas el consumo de sustancias psicoactivas? Y después, ¿qué consecuencias trae también en nuestra salud mental, en nuestra salud psíquica y espiritual? Digamos que viéndolo desde otra perspectiva, desde otro paradigma, considero que en este caso las sustancias no vienen solas. En este caso las sustancias ya son un modus vivendi. Sí, y digamos que pueden haber unos riesgos sí, en términos biológicos, los pulmones, en el caso del bazuco de la marihuana, el cerebro, todo este aparato nasal en el caso de los que se huelen por la nariz, los inhalantes en términos cerebrales, el pegante, por ejemplo, en el cerebro es una cosa terrible lo que hace, quema constructos neuronales, quema capacidades, o sea, sí, todos los inhalantes, bueno, hay una gran cantidad de
como bibliografía también del asunto de los riesgos biológicos, pero ellos no van solos. Digamos que los riesgos en términos de las sustancias ilegales son unos riesgos que también conllevan la degradación del ser humano y la degradación del ser, digamos, o en términos de consumo, en términos de que esto, de alguna manera, yo lo hago y como está prohibido, me hace malo, me hace mala. Y entonces empiezo a vivir como en una idea de negativo, de lo malo, de lo que yo estoy en otro lugar. Y eso me da identidad si soy joven. Y entonces voy a vivir en una identidad que construí a partir de la oscuridad, de la sombra. Y en esa sombra me voy a acostumbrar a cada vez estar más en la sintonía de la sombra, de lo prohibido, de lo malo. La marihuana está prohibida, la fumé, no me pasó nada y yo soy un duro y mire, entonces ahora yo puedo fumar bazuquito, puedo olerme este tucicito, ¿sí? Y esto me va a generar fuerza y esto me va a volver más chacha, más chacho, me va a volver más aquí, me van a respetar, me van a conocer, es que yo puedo, es que yo soy. Y en tu vida general, ¿qué está pasando? Pues los riesgos biológicos, tu familia de alguna manera también va a estar implicada porque el consumo de sustancias fuertes generalmente va a implicar a la familia y esto lo que va a hacer una degradación completa, no solo biológica, completa de ti y de tu círculo social. Entonces los riesgos de las sustancias son muchísimo más altos. Además que al ser ilegales implican también unos escenarios que de alguna manera empiezan a construir paradigmas en uno y lo vuelven y le dan costumbres a uno y lo llevan a caminos donde las perspectivas de la vida son hostiles y entonces si yo fumo marihuana, si yo no necesite, bueno, si fumo perico, si meto perico, salgo con mis amigos locos un día a robar y vamos a robar a ese y metámosle una puñalada, que eso qué va porque es perico y estamos alegres y estamos eufóricos y pasan esas cosas y nos dañamos y dañamos el mundo. Y finalmente pues es la sustancia la que está provocando esto en ese escenario prohibido, en ese escenario del tráfico, en ese escenario de la mafia, en ese escenario del paramilitarismo, en ese escenario que es un escenario muy rentable en términos macroeconómicos, ¿no? O sea que es un escenario que no se puede negar y no se puede quedar, o sea no se puede, digamos que más bien desde la economía, a la economía no le conviene que se prohíban las sustancias ilegales, de verdad. Que se haga un pare y realmente no se haga. Nunca hacen prevención en la gente real, o bueno, en este caso estamos intentando hacer una prevención real. Pero la prevención es, ay, si no haga eso que está prohibido. Pero no le explican realmente qué es lo que está pasando y cómo necesitamos es mirarnos sin juzgarnos y empezar a hacer unas para no caer en ese tipo de situaciones y no caer en esas dependencias. Porque, bueno, creo que uno de los grandes riesgos precisamente es caer en esa dependencia de las sustancias psicoactivas, que es uno de esos ganchos. Uno es como un pescado y queda ahí enzarpado en ese ganzuelo que es la sustancia psicoactiva y genera ese ciclo no solamente de destrucción de salud física, salud mental, sino que entras en un ciclo de sostenimiento de economías ilícitas supremamente violentas y corruptas y uno termina financiando lo que más va a afectar y a generar los vínculos sociales y los que terminan amenazando a todos los vecinos del barrio son a los que yo financio porque les compré ciertas sustancias que en últimas me afectan mi salud y termina alejándome de mi familia y haciendo que me vaya mal en mi proyecto de vida, porque en últimas esa es la consecuencia a largo plazo, que mi proyecto de vida lo arruiné por unos momentos de farra, de alegría y euforia. Pero hay una realidad y te quería preguntar eso es, en nuestras sociedades nos ofrecen el consumo de spa, a todos nos va a pasar en un momento de la vida, en el barrio, en el colegio, en el entorno laboral, hasta en la casa a veces, hacer el primer consumo de alcohol normalmente es en la casa. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esas situaciones de presión social cuando me dicen consuma esto? Bueno, cuando yo era niño vi un video que se llamaba El Mago del No. No, gracias. El mago decía no, gracias y te enseñaba a decir no, gracias. Y ya. Y pues bueno, eso digamos que me quedó de por vida. Pero creo que más es una cuestión del preguntarme, el saber yo qué quiero hacer y por qué lo hago. Es una cuestión de que yo sepa qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, para dónde es que voy. Y en ese orden de ideas preguntarte si la sustancia entra, si la sustancia vale, si la sustancia va a ayudar. ¿Sí? ¿Qué quieres? No, yo quiero sacar a mi mamá adelante porque necesito comprarle una casa, yo necesito tener casa, un apartamento, yo necesito tal. ¿Te va a ayudar irte al parque, fumar marihuana y estar ahí súper chévere? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a llevar
a un buen término te va a ayudar el TUSI, que te va a quitar capacidades. Primero, es necesario hablar de lo que tú dices y lo que dijimos al principio, los riesgos. Los riesgos es que tu vida va a estar en deterioro, completamente, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, ¿cómo no estar allí? Pues reconócete a ti mismo y reconócete a ti misma y reconócete en lo positivo y lo que te puede dar dopamina de una manera más sana. El deporte, las buenas relaciones, salir con amigas, salir con amigos, el juego en todo lado, pero sanamente. Este tipo de cosas también son elementos potencializadores de una buena salud mental, de un bienestar positivo. No estos que de alguna manera el spa pues te va a llevar a cobrarte, no solo en términos de dinero, sino en términos emocionales, en términos, por ejemplo, uno de los efectos secundarios de la marihuana es la paranoia. Entonces andas paranoico y vives en un sistema de neurosis sufriendo, pero pues tú mismo estás causándolo de alguna manera si no eres consciente de lo que está pasando contigo y lo que genera la sustancia en ti. Entonces es no tragar entero, ¿sí? Realmente no consumir, de poder parar, es decir, yo no trago entero, déjame averiguar, déjame investigar y déjame no tener máscaras y decirle a mi mamá, decirle a mi papá, decirle, sí, ve, yo voy a hacer eso, lo voy a probar a ver qué es lo que dicen, déjame ser yo, ¿sí? Pero no. Si lo vas a hacer oculto, ya estás en la cobardía, ya estás en una máscara y esa máscara va a crecer y te va a generar otras submáscaras, entonces te vas a meter en un lío tremendo de tu personalidad, de tu vida y de tu ser, solamente porque no te pusiste a pensar, venga, ¿esto para qué me sirve? Y en serio, si lo vas a hacer, que todo el mundo lo sepa, a ver, para probarla, y que te acompañen y que haya acompañamiento, si quieres, de profesionales, busca si realmente te suena mucho. Pero si no, ¿para qué? Eso no es necesario. Te lo puedes saltar y te lo puedes saltar reconociéndote y viviendo un mundo cada vez más real, lejos de la dopamina artificial o de la dopamina express. Listo, Camilo. En nuestro próximo episodio vamos a hablar un poco de esos mitos precisamente. Tú ahí comentaste algunos, pero vamos a hablar de esos mitos, como esas verdades a medias, voz a voz, que nos cuentan frente al consumo de las sustancias psicoactivas y a desenmascararlos en ese marco que tú nos planteas. Entonces los invitamos que nos escuchen, que nos vean en nuestro próximo episodio de el consumo, el exceso de consumo de imaginarios es perjudicial para la salud.